Tremenda exclusiva, porque la registraduría confirmó la trampa de Abelardo de la Espriella. Mientras grabábamos la exclusiva con el veedor ciudadano, nos llegaba la confirmación de dicha resultado por parte de este órgano estatal. Por eso me voy a adelantar de una los resultados, mientras a continuación veremos lo que sucedía durante dicha entrevista, que nos terminó cambiando todo, porque los resultados son bastante concretos con el veedor Juan Carlos Calderón España. Y miren, aquí la Registraduría Nacional del Estado Civil le responde el derecho de petición, pues nosotros ya habíamos comentado meses atrás que Abelardo de la Espriella presuntamente estaba cometiendo una trampa al falsificar 500,000 firmas. Y ahora, al estallar este tremendo problema, se termina por confirmar por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y aquí tenemos los datos de lo que viene sucediendo y lo que sucedió. Porque ojo con lo siguiente. Miren, apoyos válidos. Miren, primero, registros presentados, 5,079,000 firmas. Miren eso, 5,079,000 firmas. Datos o apoyos válidos, 1,978,108. Solamente le validaron el 38%, 38,95%, para ser específico, de lo que presentó Abelardo de la Espriella. Acá lo voy a agrandar para que ustedes se den cuenta de la megatrampa que hizo este señor, que así quiere gobernar nuestro territorio. Es una manada de bandidos. Miren lo que viene sucediendo. Datos ilegibles, 152,028. Sobre el total analizado, 2,99%. Renglón fotocopia, ojo, 2. Datos incompletos, 30,431. Datos no corresponden, 1,437,677. NOANI, 1,025,663. Registro duplicado, ojo, 273,211 firmas. Folio fotocopia ninguno, no censo 7,019. Seguimos. Renglón en blanco, 159,700. Renglón no manuscrito por la misma mano, 18. Y registros uniprocedentes, 16,337. El dato es claro. Total de firmas inválidas, 3,100,892 firmas. Vean, 3 millones, ahí está. 3,100,892 firmas, firmas inválidas. Y esta era la certificación que veíamos de los apoyos válidos a Abelardo, que son apenas 1,978,108 firmas. Todo esto sucedía, esta respuesta oficial por parte de la registraduría con el veedor ciudadano Juan Carlos Calderón España. Como les dije, ya habíamos hablado de este tema y aquí están los datos oficiales en exclusiva para Libramente, que además hablábamos de todo este tema en la entrevista que sucedía y luego nos llegó esto. Así que veamos lo que decía el veedor ciudadano. ¿Qué tal, colombianos? Con esta nueva exclusiva estamos con el veedor ciudadano Juan Carlos Calderón, que en un momento habíamos hablado de la falsificación de firmas que realizó Abelardo de la Espriella y que incluso en su momento el mismo registrador comentaba en las diferentes entrevistas en los medios de Colombia que habían duplicados, que habían fotocopias y demás. Hoy termina siendo una realidad que denuncia Cecilia Orozco Tascón en El Espectador y que se dice que es aproximadamente 3 millones de firmas. Él se vendía que estaba entregando 5 millones de firmas. ¿Cómo vemos esto, Juan Carlos? ¿Qué es lo que puede suceder? Y bienvenido nuevamente a nuestro canal. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Efectivamente, lo dijimos hace casi 2 meses aquí en este medio
que las firmas presentadas por la campaña del señor Abelardo de la Espriella tenían inconsistencias en las firmas, que habían sido presentadas documentos y formularios adulterados, escaneados, fotocopiados, y aquí ya lo estamos viendo, ya El Espectador saca un artículo con una periodista seria que lleva muchos años haciendo este trabajo investigativo y se referencia que el 62 o más del 62% de las firmas, aproximadamente, y es lo que se ha dicho porque la registraduría no nos ha certificado cuántas firmas reales presentaron. Ellos hablan de 5 millones de firmas, estamos hablando de que son más de 3 millones y medio de firmas que presentó de manera irregular la campaña de Abelardo de la Espriella, pero vamos a esperar. Hoy se vencía los términos de darme respuesta a un derecho de petición a la registraduría, son sobre lo que le estábamos preguntando, que nos entregaran el informe de la revisión y conteo de firmas, cuántas presentó, cuántas quedaron aptas y cuántas no quedaron aptas, porque la información que teníamos, y aquí lo dijimos en primicia hace un mes y medio, era que había irregularidades. La pregunta mía es, nosotros hablamos que si con una sola firma el proceso de inscripción podría estar nulo de Abelardo de la Espriella, porque aquí hay un fraude, hay una falsedad, hay una suplantación, hay una parte que fotocopiaban y escaneaban la cédula. Ahora estamos hablando ya no de una firma, sino más de 3 millones de firmas, aproximadamente más del 62%, como lo dice la periodista en El Espectador. Bueno, hermano, en su momento hablábamos de 500.000 firmas y ese video logró un escándalo nacional porque decíamos, más que toda la campaña de Abelardo de la Espriella, que estábamos locos, que estabas mintiendo, que no sé qué, que esto, que aquello, la otro. Y ojo, no fueron 500.000, son 3 millones de firmas. Incluso, cuéntale a los colombianos qué pasa, qué puede pasar a nivel jurídico con esta campaña. Bueno, dijimos que 500.000 o más. ¿Se acuerda que también lo dejamos resaltado en el sentido de que la fuente me decía que podían haber más de 500.000? Efectivamente, como usted lo dice, son 3 millones y medio. Entonces, bueno, la norma dice que se tienen que presentar el 3%, perdón, de las firmas del censo electoral, o sea, con 700.000 firmas, exacto, pero bueno, hace un mes se hizo un lanzamiento de la campaña de Abelardo aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena, donde decían que tenían 5.000 firmas, que eso representaba 5.000 votos, 5 pero que millones, 5 multiplicado millones. por 3 daba más de 15 millones de votos. Entonces no había nada que hacer, que Abelardo iba a ganar. Entonces ahora, cuando no tienen los 5 millones de votos, por eso es clave, compañeros y amigos, es clave que el Consejo Nacional Electoral y la registraduría, en especial la registraduría, nos dé el informe del conteo de las firmas y nos diga cuántas reales fueron aptas y cuántas y por qué motivo fueron descalificadas de esas 5 millones de firmas, para solicitar en su momento la revocatoria de la inscripción, porque aquí hay un fraude al elector, aquí hay una nulidad por ese fraude, por esa suplantación de estas firmas. Es que por una, mi papá, yo le decía que mi papá decía, mijito, eso es igual el que se roba un huevo o 100 huevos. Entonces, si aquí se presentaron más de 3 millones de firmas, pues hay un fraude en el elector y no pueden estar diciendo ahora que tienen más de 15 millones de votos contando y multiplicando 5 por 3. En ese momento también hablábamos que usted tenía una fuente bastante directa en la registraduría, ¿cierto? Esa fuente no le falló el dato. La verdad que usted está bien dateado. En este caso, si la registraduría deja pasar esto por agache, ¿qué puede pasar? No, la registraduría nos tiene que primero responder el derecho de petición, que se vencía hoy. Hoy me tiene que llegar el derecho de petición, si no me toca que reiterarlo, y que el registrador y la registraduría nos informe. Es que queremos ver ese informe. Primero, la certificación que piden no dice nada. Dice, él cumplió con la firma. No, díganos cuántas firmas presentó, cuántas firmas salieron aptas, cuántas firmas no salieron aptas, y las que no salieron aptas, el por qué, el motivo, si fueron falsificadas, si fueron adulteradas. Queremos saber, para nosotros tener ese argumento jurídico
y técnico para presentar en su momento la revocatoria de la inscripción por ese fraude, por esa falsedad que hubo en un proceso, porque este es un proceso de la campaña de Abelardo y la Espriella. Bueno, aclarémosle algo a los colombianos. Esto puede ser una manera, una forma de tumbar la campaña de Abelardo de la Espriella. Pues vuelvo e insisto, existen en el cronograma de presidencia de la República, como existió el cronograma del Congreso, la revocatoria de inscripción por cualquier irregularidad que pueda haber en la candidatura de una persona. En la candidatura de una persona, para eso existe la revocatoria. En el Congreso se venció el 8 de febrero y ahora toca revisar el calendario para cuando el señor Abelardo de la Espriella se escriba, con esas firmas, hacer el derecho y el control social que tenemos nosotros los veedores y cumpliendo el cronograma dentro de ese calendario electoral y radicar la revocatoria, esbozando todos estos argumentos jurídicos técnicos que existe un fraude en la totalidad, no en una, ni en 2 millones, ni en 3 millones, en la totalidad de las firmas que se presentaron, porque vuelvo y repito, es una solicitud de un candidato, pero que en esa solicitud y en esa presentación posiblemente hubo un fraude al elector. O en pocas palabras, también se puede trabajar para que la registraduría no lo avale. No lo avale. Para que la registraduría no lo inscriba. Ya lo avaló. Ya cuando certificaron hace 15, 20 días de que él había cumplido con la firma, que en ese certificado, vuelvo y repito, no nos dice nada. No nos dice el señor presentó, o sea, no hay un informe que es el informe que yo solicité mediante derecho de petición como veedor ciudadano para que nos diga, y en su momento la registraduría tendrá esa facultad. Muchas veces nunca cumplen la facultad, sino que lo inscriben para que sea la norma legal administrativa que se llama la revocatoria de la inscripción, cumpliendo el calendario electoral. Bastante jodida la situación entonces, y lo que es increíble, la registraduría guarda absoluto silencio. Tiene que ser, un ejemplo, vos como veedor ciudadano y Cecilia Orozco Tascón a denunciar este tipo de circunstancias. ¿Penagos? Bueno, ¿Qué está haciendo? La opinión de la registraduría ante medios de comunicación para mí no es un caso que me pueda dar una prueba, no. Yo lo que le pido a la registraduría es que me responda el derecho de petición y que me entregue los documentos y el informe, que eso sí es prueba para determinar qué fue lo que pasó. Y efectivamente la periodista también lo reseña. Usted me escribe esta mañana y me sorprendo cuando dicen que el 62. Puede haber más, porque no lo sabemos, porque no tenemos ese informe de cuántas firmas se presentaron y cuántas no cumplieron y el por qué no cumplieron. Entonces, las declaraciones del registrador y de algunos funcionarios de la registraduría pues me tienen sin cuidado, porque yo, mi norma constitucional me da es con documentos y la prueba tiene que ser efectiva y eficaz. Por eso le reitero a la registraduría de que me haga llegar lo más pronto posible el derecho de petición para hacer un análisis técnico y de pronto solicitar la revocatoria de las firmas para que vuelvan y se analicen en una investigación profunda, porque ya es solo un candidato, pueden desplegar toda la parte administrativa de la registraduría para que revisen una por una las firmas de Abelardo y solicitar la revocatoria de las firmas para que el certificado que pidieron, que es el aval que le dan a él, pues entendiendo de que si las firmas son falsas, el certificado también goza de presunción de ilegalidad, porque pues efectivamente ese certificado o ese aval se da por ese mecanismo de la recolección de firmas, pero si las firmas están mal, pues se tiene que revocar la candidatura desde el momento de la inscripción y aprobación de la firma. Bueno, ahora que estamos en esta exclusiva, ¿usted nos puede contar un poco cómo fue ese momento, cómo usted se entera de la falsificación de las firmas por parte de Abelardo? Ya que ahorita Bueno, es una realidad. usted lo sabe que dentro de nuestra labor como comunicador y veedor, pues no puedo dar la fuente, pero la fuente es de adentro de la registraduría, donde me decían, ojo con las firmas, porque es que de la noche a la mañana llegar a Abelardo con camiones llenos de firmas, cuando todo el mundo lo sabemos, y eso lo ha dicho la MOE, la Procuraduría, todas las entidades, de que estos paquetes de firmas se venden a 1.700 pesos con todos los juguetes, como dicen, para poder cumplir. Entonces, de la noche a la mañana, Abelardo, dentro de su show mediático que hace como un circo de pueblo, llega con 7 camiones, con todo eso, con un poco de cajas llenas de firmas, pero no sabemos la realidad de esas firmas, de dónde salieron. También dentro de ese análisis hay que solicitarle a la Fiscalía
¿cómo hacen para llenar los formularios? ¿Cómo hicieron para escanear? Debe haber la trazabilidad técnica y tecnológica para descubrir en dónde se hizo, con qué máquina, con qué computador, cuáles fueron las firmas que se montaron y se escanearon, para solicitar también eso a la Fiscalía General que investigue por una presunta falsedad. Ahí van a meter presa a una niña joven por supuestamente presentar un diploma falso en la Universidad San José, Universidad San José. Y aquí, pues entonces también nosotros pedimos de que en su momento la Fiscalía tiene que revisar las firmas y determinar quién las falsificó, porque no nos podemos quedar con ese dato de que hay firmas falsas. No, señor registrador, necesitamos saber quién fue el autor intelectual de todos estos movimientos que aparecieron con firmas falsas, incluyendo la campaña de Abelardo de la Espriella. Bueno, jurídicamente, ¿puede alguno caer preso por este tipo de circunstancias? Si se determina si fue por parte de la campaña, si compraron las firmas, si dónde las compraron. Por eso la Fiscalía tiene que hacer un trabajo juicioso, un trabajo, porque no podemos seguir con este mecanismo de presentar firmas falsas, chimbas, autenticadas, escaneadas y duplicidad de firmas también, donde una persona firma 3, 4, 5 veces por campaña, y eso hay que ponerle un coto a todo esto, esta recolección de firmas y este mecanismo que es legal, pero si yo le digo a la registraduría y a la Fiscalía que tiene que revisar muy bien y de dónde salió el delito y ubicar a las personas. Ellos lo pueden hacer fácil porque hay un escáner, porque hay una prueba grafológica, porque hay un computador que lo utilizaron para la duplicidad. La Fiscalía lo puede hacer, si no lo quiere hacer es otra cosa. Bueno, pero si vemos este tipo de circunstancias, es que presuntamente también podemos hablar de que el señor registrador está cometiendo presuntamente un delito, porque está omitiendo este tipo de circunstancias y, como lo decíamos, es la prensa, son ustedes los que dan a conocer esto. Él debió en su momento también darlo a conocer, como vos decís, si están teniendo todos los aparatos para darse cuenta que hay falsificación y demás, ¿por qué no lo da a conocer a Colombia? Si no, tiene que... No, el registrador lo hizo, el registrador Penagos lo hizo. Pero no habló directamente a Abelardo. Apenas hubo conocimiento de no solo ese movimiento, sino otro. Él compulsó copia a la Fiscalía, porque la verdad la instancia judicial es la Fiscalía. Él no puede pasar por la instancia, él simplemente detecta y envía a la Fiscalía, y por petición de nosotros pues también lo vamos a hacer para que la registraduría remita estas irregularidades, porque no nos podemos quedar en que de 5 millones el 62% es falso, es chimbo, hay duplicidad, no fue avalado, pero pues debe haber el porqué, y ese porqué puede llevar a una consecuencia penal de la campaña que hizo este posible fraude. No, hermanos, de verdad que gracias por estar acá nuevamente, por dejarnos un poco claro lo que viene sucediendo con ese tema de Abelardo. Y por último, de manera inmediata, respondiéndote la registraduría, ¿qué más puede pasar en este caso? No, vuelvo y le repito, compañero, vamos a esperar el derecho de petición. Voy a revisar si puedo hacer una reiteración el día de hoy de manera urgente, porque ya con lo que dice la periodista quedó supremamente preocupado. Todos quedamos preocupados porque ese bombo que se le dieron a las 5 millones de firmas, pues no son 5 millones. Entonces no tiene los 5 millones de votos multiplicados por 3, 15 millones, como lo dice, si no fueron personas de la calle cualquiera que firmó. Entonces el tema de las firmas simplemente es una manera no de contar el apoyo o el poder político que tiene un candidato. Eso es un requisito. Entonces cualquier persona firma sin saber quién es el candidato, o sin saber, porque pues eso no lo, o muchas veces pues pagan y contratan firmas, en fin. Entonces esto no da una medición seria como las encuestas. La medición política se da en las tarimas, con el pueblo, allá, en las campañas que se hacen, interactuando con el constituyente primario que es el que vota. Entonces no, vamos a esperar, y pues muchísimas gracias. Ahí estamos comunicándoles. Yo le informo qué va pasando dentro de este proceso. Manifestar también que ahora liquidé la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, y a partir de hace 8 días que ya la autoridad competente me otorgó el aval como veedor ciudadano, estoy ejerciendo con mi veeduría control social y efectivo, y aquí vamos a seguir. Y efectivo es que hacemos la labor seria como veedores, y ese trabajo del control social lo vamos a hacer de la mano con ustedes, los medios de comunicación. Hermano, muchas gracias y nos estamos viendo en otro próximo capítulo.